A esta hora le damos paso al panel Desafíos y retos para potenciar el uso de la tierra en Colombia, que cuenta con la participación del doctor Juan David Roldán, secretario privado del director de la Agencia Nacional de Tierras, el doctor Andrés Montoya, socio de Pose Herrera Ruiz, el doctor Andrés Valencia, exministro de Agricultura, y la doctora Claudia Amore, directora ejecutiva de la Cámara de Servicios Legales de la ANDI, quien tendrá a cargo la moderación de este panel. Adelante, doctora Claudia, tiene la palabra. Bueno, tendría que preguntarle a Camilo si usar las gafas aumenta mis horas de consumo al día. Bueno, para mí es un honor y es un gusto poder abrir este panel que hemos denominado Desafíos y retos para potenciar el uso de la tierra en Colombia. El tema que nos reúne es de vital importancia y tiene conexión directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Si en efecto pensamos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el adecuado uso de la tierra se relaciona con dar fin a la pobreza, con hambre cero, con cuidado del agua, con trabajo decente y crecimiento económico, con reducción de las desigualdades, con ciudades y comunidades sostenibles, con reducción, ya lo dije, con velar por la acción climática y, ¿por qué no?, con generar alianzas para lograr objetivos. Entonces, para mí es un gusto contar con estos reconocidos panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Y quisiera iniciar con una pregunta para los tres, y es: ¿cuáles son los elementos críticos, en su opinión, para potenciar el uso de la tierra en Colombia? Y quisiera preguntarle, secretario Juan David, adelante. Bueno, buenos días, buenas tardes casi ya. Agradecer por el espacio, presentar excusas del director Gerardo Vega. No soy Gerardo Vega, evidentemente, pero soy un aprendiz de Gerardo Vega y he aprendido mucho en este proceso de la reforma agraria. Los principales retos es sacar adelante la reforma. El tema agrario en Colombia ha estado casi que en la gaveta del olvido, pudiéramos decir. Afortunadamente, con este nuevo gobierno se ha puesto en el ejercicio de la política pública la necesidad de sacar la reforma agraria adelante. Y uno de los principales retos es la celeridad para la compra de tierras, para la formalización de tierras, y eso nos ha supuesto modificar un montón de jurisprudencia que limita la posibilidad de compra de predios rápidamente, la posibilidad de formalización rápidamente, pero en la agencia su director ha liderado este proceso de una manera titánica y entonces hemos venido superando estos procesos día a día. Un ejemplo: comprar un predio, cuando nosotros llegamos a la agencia ya hace un año, tomaba 42 pasos la compra de un predio entre procedimientos jurídicos. El tiempo, alrededor de 4 meses la compra de un predio. Hemos logrado reducir ese procedimiento a 10 pasos y en promedio a un mes lograr la compra de un predio. Entonces, estamos superando esos obstáculos jurídicos que han sido los más complicados de sortear, pero vamos camino a eso para poder cumplir con las metas de reforma agraria: 7 millones de formalización y 3 millones de hectáreas en compra de predios, que es lo que está consignado en el punto 1 del Acuerdo de La Habana. Muchas gracias. Exministro Valencia, por favor. Claudia, gracias y un saludo para todos. Y muchas gracias también a Bruce y a Camilo por la invitación a este congreso. Yo primero quiero decir que el uso de la tierra en Colombia, digamos, ha sido caracterizado sobre todo por su ineficiencia. Colombia tiene grandes problemas de productividad, tiene un exceso de utilización de la tierra, digamos, mal usada a través de la ganadería, y creo que hacia adelante tenemos pues muchos desafíos. Digamos, uno de ellos tiene que ser primero tratar de hacer el campo colombiano sobre todo resiliente al cambio climático. Hoy en día Colombia es un país supremamente vulnerable al cambio climático y creo que el cambio en el uso del suelo ha sido quizás de lo que ha generado mayor incremento en los gases de efecto invernadero, sobre todo por cuenta de la deforestación
causada, digamos, por la expansión de la ganadería en Colombia. Si uno mira las cifras, entre 2016 y 2020 Colombia incrementó su hato ganadero en 4 millones de cabezas de ganado, y claramente eso estuvo muy ligado a la deforestación y al uso, digamos, intensivo de zonas que antes eran protegidas, que eran bosques, y que hoy por cuenta, digamos, de invasiones indebidas en su momento ha causado, digamos, ese uso ineficiente. Y segundo, el uso de la tierra en Colombia tiene que pasar, por supuesto, a producir más alimentos, a sustituir importaciones, a promocionar exportaciones, de tal manera que Colombia pueda, como lo dijeron esta mañana varios panelistas y el mismo Bruce en su presentación, pues expandir la producción de alimentos con el fin de conquistar mercados internacionales. Y obviamente ahí está el desafío desde cómo lo hacemos, de cómo conseguimos más tierra, porque sobre todo ayudar a formalizar la tierra que hoy en día existe para poder garantizar esa producción de alimentos de la manera más adecuada. Y eso pues por supuesto va de la mano de que en estos procesos de formalización, de reforma agraria, pues no se generen las incertidumbres que hoy en día se están generando. Muchas gracias. Abogado Montoya. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Alandi, gracias, Claudia, mis compañeros de panel. Es muy importante que estemos acá y que estemos abiertos para discutir este tipo de asuntos, en especial con la Agencia Nacional de Tierras, que sé que cumple una función muy importante para el país y muy intensa por estos días. Yo diría que lo primero para potenciar, yo hablo desde lo que me corresponde como abogado, yo soy abogado, yo no tengo una actividad productora agrícola, y creo que lo más importante para potenciar que pueda hacer el país en este momento es que los abogados no tengamos que estar en estos escenarios, y que el escenario de seguridad jurídica, que aquí estén reunidos los empresarios del campo, el gobierno y el campesino, pero los abogados no tengamos mucho que hacer acá. Entonces hablo por lo pronto de lo que me corresponde, y ahí me adelanto a la pregunta que decía el señor presidente de la SAG esta mañana en relación con qué esperamos en el 2026 o más adelante, y ojalá que para ese 2026 no tengamos que intervenir nosotros. Y sí me corresponde hablar del escenario de seguridad jurídica. Ya hemos mencionado durante la mañana muy intensamente los temas de seguridad. Es crítico y es clave. Sin seguridad física no puede haber inversión en el campo, pero sin seguridad jurídica mucho menos, o tampoco. Y sí estamos viendo escenarios, digamos, complejos de seguridad jurídica. Años atrás se está viendo, digamos, con incertidumbre los temas de propiedad, y vemos que hay elementos en que uno tiene que asegurar de una vez por todas, a ver si en algún momento perdonamos la tierra por los pecados de los hombres y no seguimos definitivamente castigando la tierra por las actividades que se han realizado allá, y menos a los empresarios que han desarrollado ese tipo de actividades con posterioridad de las actividades de pronto violentas que han ocurrido en algún momento. Entonces, para hablar de seguridad jurídica, hablo de propiedad, hablo de la posibilidad también de que el Estado intervenga. Hay una actividad muy intensa de parte del Estado, Agencia Nacional de Tierras, Unidad de Restitución de Tierras, para recuperar bienes del Estado, bienes que ya lo son, y es muy importante que esa actividad pueda estar desarrollada con la inversión privada. Aquí hablaba la viceministra de Agricultura de la incapacidad, digamos, de la ineficiencia del Estado por sí mismo para cubrir toda esa actividad, y sin duda sin la participación del sector privado, sin una inversión segura, tranquila, eficiente, es realmente imposible. Yo creo que podemos mencionar algunos escenarios de inseguridad jurídica que estamos viendo más adelante, pero me concentraría en esos temas, Claudia. Muchas gracias, Andrés. Entonces hablamos de celeridad, de productividad, de seguridad jurídica, y entre otros. Y recientemente el Ministerio de Agricultura ha presentado algunos proyectos y resoluciones, algunas encaminadas a declarar zonas de protección para la producción de alimentos. ¿Cómo pueden estas zonas de protección para la producción de alimentos suplir estos principios o estos elementos que estamos nombrando que han retrasado el correcto uso de la tierra en el país? Y le pediría primero al exministro Valencia su intervención. Bueno, yo sobre las zonas de protección de alimentos, digamos que tengo como dos posiciones. La primera, cuando yo fui presidente de FENAVI, sufrimos mucho en ese momento los avicultores por los volteos de tierra, sobre todo en el departamento de Cundinamarca. Hubo mucho avicultor que tuvo que salir casi que a las carreras de toda la provincia del Gualibá, todo lo que es Villeta, Sasaima, etcétera, porque básicamente hubo unos cambios en el uso del suelo repentinos para la, básicamente, construcción de
viviendas de descanso. Y en ese sentido, la producción de alimentos en Colombia de alguna manera siempre se ha visto afectada por los cambios en los ordenamientos territoriales con el fin de favorecer otras industrias distintas. Y lo que propone el Ministerio, viéndolo, digamos, a 10.000 pies de altura, tiene sentido. Digamos, hay que proteger ciertas zonas para que podamos seguir produciendo elementos, pero eso no quiere decir que a través de esas, digamos, de esas reservas, de esas tierras, se puedan violentar otros derechos, porque pues obviamente hay que defender los derechos adquiridos, hay que procurar que todas las actividades agrícolas puedan hacer parte de esas zonas de protección de producción de alimentos, porque no solamente en la agricultura se producen alimentos, sino que también se producen otras cosas, como por ejemplo las flores, o por ejemplo los cultivos de cannabis en Boyacá, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que es muy importante es que si esas zonas se van a preservar o se van a proteger, primero estén dentro de la frontera agrícola, que es lo que plantea el gobierno en principio. Segundo, que no se vulneren derechos previamente adquiridos. Y tercero, que obviamente los gobiernos territoriales de alguna manera por lo menos hagan caso al momento de las discusiones de sus planes de ordenamiento territorial, que tengan en cuenta la producción de alimentos. Porque si no, puede pasar que tierras pueden ser volteadas, tierras muy fértiles, para hacer otras actividades económicas que de pronto en últimas pueden terminar afectando la producción de alimentos, generando mayores costos de transacción para el comercio de alimentos, alargando los circuitos de comercialización y en últimas encareciendo los alimentos en ciertas zonas del país. Entonces, no me disgusta la idea, pero hay que garantizar mucha seguridad jurídica y desvincular las zonas de protección de alimentos con los proyectos de decreto de expropiación y de extinción de dominio, porque ahí se está creando además una condición adicional que antes no existía en la ley para que el gobierno tenga herramientas para extinguir el dominio o para expropiar las tierras. Muy importante. Abogado Montoya. Yo coincido con Andrés en la importancia y digamos con el Estado y con el gobierno colombiano la importancia de la producción alimentaria. Yo creo que eso como meta del gobierno, como meta del Plan Nacional de Desarrollo es claro y es totalmente válido. No coincido, para no repetir los temas, de que hay que respetar los derechos adquiridos y que definitivamente se tienen que respetar las otras actividades, pero hay unos elementos de fondo en la implementación de esa medida que sí levantan una preocupación y son digamos, el marco constitucional para hacerlo. Sin lugar a dudas, en relación con las zonas o en las áreas de protección o de protección para la producción de alimentos, hay que respetar el ordenamiento territorial definido desde la Ley 388 del 97, en la cual el Estado colombiano dijo, después de deliberar sobre esas circunstancias, dijo la forma de hacerlo y la autonomía municipal y las facultades de la autonomía municipal en la autoridad sobre el suelo y el uso de la tierra se tiene que respetar. Y eso es indispensable. Entonces, todo avance en las áreas de protección de alimentos, que es bienvenida, tiene que respetar esos niveles de autonomía municipal, tiene que respetar el ordenamiento y el uso del suelo determinado por los municipios a través de los mecanismos del ordenamiento territorial, tiene que respetar la forma en que el Estado ha dicho cómo utilizar el territorio, que está dicho en la Ley 388, y pues claramente, vuelvo y repito, hablo desde lo que me concierne, es preocupante que se reforme o que se pretenda reformar o se haya reformado por ley del Plan Nacional de Desarrollo la Ley 388. Esa es una ley de ordenamiento territorial, es una ley básica, es una ley digamos, con una deliberación puntual y eficiente. No sé si Claudia en este momento en otro espacio, pero yo creo que el tema de ampliar las causales de extinción de dominio, voy a referirme de una vez ya al punto que creo que es relevante, porque creo que hay dos normas bien importantes en este momento para discusión, como un ejercicio democrático muy importante del gobierno, que es pongo a consideración estas resoluciones para determinar qué voy a hacer en los alcances de las zonas de protección alimentaria y también qué voy a hacer en relación con la reglamentación del artículo 61 del Plan de Desarrollo. Pero yo quiero aquí hacer una mención que es bien importante desde el punto de vista jurídico y constitucional. Muchos de los aquí presentes recordarán que en el año 2012, con la primera ley del Plan Nacional de Desarrollo del entonces presidente Santos, hizo una reforma al artículo 72 de la Ley 160 del 94, que ha dado para tanta discusión en relación con los temas
que se llamó acumulación de baldíos y digamos ese artículo es famoso por eso, pero algo muy importante que se hizo en ese plan de desarrollo fue el Estado va a autorizar que en la medida que se desarrollen proyectos agrícolas y forestales que incluso excedan la unidad agrícola familiar, vamos a poder desarrollar ese tipo de proyectos. Se pueden ser, en la medida que sean proyectos presentados al Ministerio de Cultura, aprobados por el Ministerio de Agricultura, que generen un impacto ambiental, social y económico para las regiones importantes, se puede autorizar la compra de tierras en situaciones muy excepcionales que excedan la unidad agrícola familiar. La Corte Constitucional dijo, no señores, dijo, Estado colombiano, la ley del plan de desarrollo no es una ley para usted modificar los temas de reforma agraria. La reforma agraria es una reforma del Estado con la deliberación propia de la reforma agraria que no tiene por qué salirse de la esfera de un plan de desarrollo que toca, voy a hablar especulativamente, 60, 80 temas distintos, donde es para un tema de relativa transitoriedad del gobierno de turno, y eso no lo autorizo, lo dijo la Corte Constitucional, digamos, algunos pudimos estar esperanzados porque íbamos a generar una importante inversión en el campo colombiano. La Corte Constitucional dijo, eso no se puede. Y creemos que puede ser lo mismo si esas zonas y esas áreas de protección alimentaria no se hacen dentro de los mismos límites constitucionales. Esto es, ni la ley del plan de desarrollo, ni los decretos reglamentarios, ni las resoluciones del Ministerio de Agricultura pueden exceder las facultades que están dadas por la Constitución, por la jurisprudencia constitucional, y por lo tanto no pueden ampliar las causales de extinción de dominio, no pueden generar autonomía para modificar incluso normas como la Ley 388 del 97, por lo que representa para el ordenamiento territorial, y creo que eso es de suma relevancia para el país, pero el ejercicio democrático es muy saludable y por eso están en consideración, digamos, normas para que evaluemos y ese ejercicio democrático de parte del Estado creo que es saludable para que alcancemos a decir esto, es, ojo, corrijamos antes de cometer errores que de pronto impactan, como bien lo decía el doctor Andrés, que impactan negativamente o posiblemente derechos adquiridos. Yo creo que hay otro espacio de pronto para mencionar y no quiero quedarme en el uso de la palabra en relación con otros aspectos importantes de lo que puede representar en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, los decretos reglamentarios en materia de extinción de dominio, por ejemplo, que yo creo que es un tema importante también para tratar más adelante. Muchas gracias. Secretario Roldán. Agradecer el ejercicio de la controversia y la crítica es fundamento central de la democracia y entendemos la preocupación por la seguridad jurídica que ha habido alrededor de los intentos de decreto, alrededor del tema de una palabra que es bastante compleja y que nosotros siempre evitamos utilizar en cualquier tipo de documento, que es la expropiación. Eso es algo bastante sensible, que efectivamente desde nuestra posición como agencia consideramos que es un asunto innecesario. Es un asunto innecesario porque hay oferta de tierras en el país, mucha. Los privados y el acuerdo que se ha hecho con Fedegan y otros ganaderos viene dando resultados. Hay muchas ofertas de tierra en el país. Entonces, si la gente está ofertando de manera voluntaria, no hay ninguna necesidad de aplicar ese tipo de herramientas jurídicas. ¿Para qué hablar de eso? El presidente siempre ha dicho, vamos a comprar la tierra, no hablemos de expropiación, porque si hablamos de expropiación, generamos otra guerra en Colombia. ¿Queremos eso? ¿Otra guerra en Colombia? La guerra en Colombia estaba atravesada por el tema del uso y la tenencia de la tierra. Eso no es procedente. Entonces, la ventaja es que hay una oferta grande de tierras. Les voy a leer unos datos al 15 de septiembre de este año. Oferta de tierras con viabilidad técnica y jurídica para compra en el país. 3.701 predios, que equivalen a 756.000 hectáreas de tierra viables para compra de tierras. Es digamos, un número importante de hectáreas en el entendido que la meta para lo que queda de este gobierno es de 1.500.000 hectáreas en compra de tierras. 371 predios que equivalen a 756.000 hectáreas de tierra ofertadas voluntariamente. Aquí está combinado privados y Fedegan también y otros ganaderos. Y ya metiéndome al tema puntual del artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo que lo mencionaron, que son las zonas especiales de protección para la producción de alimentos, lo que ha buscado es reconsiderar y reenfocar la producción en Colombia alrededor de la protección del agua, las zonas de reserva campesina y la producción de alimentos. Lo que se busca es que determinadas zonas o núcleos, como también lo ha venido desarrollando el Ministerio de Agricultura,
Hay 7 núcleos priorizados en el país en departamentos: Santander, Sucre, Bolívar, Antioquia, Magdalena, Atlántico, se me escapa uno. Son 7 departamentos que están priorizados para puntualmente allí, de manera más significativa, comprar tierra y la producción de alimentos, garantizarla de manera significativa. ¿Por qué se ha priorizado esos núcleos en esos departamentos? Porque resulta que la zona del Magdalena Medio y la zona caribe del país, y fundamentalmente esos departamentos, son municipios muy puntuales, pues que aquí los tengo, pero que ya es muy largo leerlos, hemos encontrado 3 variables fundamentales. Uno, es donde hemos recibido más ofertas de tierras de privados. 2, es donde está la mayor cantidad de tierra fértil en el país. Y 3, son los lugares donde hubo más despojo de tierras en el país. Eso no quiere decir que en otros lugares de Colombia no haya habido despojo de tierras. Entonces, en relación a estas variables es que se priorizan estas zonas de producción alimentaria y estos núcleos focalizados de compra de tierras para el desarrollo de la reforma agraria. Nosotros insistimos, nuestro mayor interés es la seguridad jurídica de los propietarios. Cada día construimos más confianza con los asociados de Fedegan y demás ganaderos. Hemos hecho rondas de negocios con ellos en diferentes partes del país: Fonseca, La Guajira, Montería, Puerto Berrío, Antioquia, Magdalena Medio. Hoy están justamente reunidos en Valledupar precisando algunos asuntos de cabida y linderos para la compra de predios. Entonces, cada día generamos más confianza en el sector privado, en los ganaderos, que dice: hay oferta de tierras, hay voluntad del gobierno para comprar la tierra y está la plata para comprar la tierra. Rápido, un solo pago, un solo giro. Le hemos resuelto todas las dudas que tienen al respecto, dudas de orden, por ejemplo, quién va a ser mi vecino, cómo es el pago, qué cosas se van a producir allí, y eso genera un ambiente de confianza muy significativo que nos permite decir, no hay por qué apelar a ese tipo de herramientas jurídicas que ponen en duda la propiedad de la tierra o ponen en riesgo la propiedad de la tierra y la seguridad jurídica de los propietarios. Nosotros estamos convencidos que con la oferta que hay hoy se puede sacar la reforma agraria adelante con tranquilidad y seguridad jurídica para los propietarios del campo. Claudia, pero entonces, Adelante. lo que acaba de decir Juan David es supremamente importante, porque eso quiere decir que ese decreto de expropiación y de extinción de dominio no se necesita, porque en última, si ya tienen la oferta de tierras, ya tienen, digamos, analizadas 756.000 hectáreas, entonces lo que el gobierno debería hacer para generar mucha más confianza de la que hoy, digamos, está buscando ganar con el sector privado, no es pedir ese decreto que, como ya lo dijo Andrés, pues puede tener toda clase de complicaciones, incluso constitucionales. Entonces, si ya la reforma agraria va a arrancar es con compra de tierras, con una oferta que hizo Fedegan y otros grupos de productores o de propietarios, pues entonces no les pidan. Es la mejor solución para generar tranquilidad y bajar la temperatura, que hoy en día yo creo que está muy alta, con todos los temas vinculados a la expropiación y a la extinción. Y en ese sentido, si el gobierno ya tiene listas esas 356.000 hectáreas, tiene la plata, porque pues el año entrante van a tener el presupuesto más alto en la historia del Ministerio de Agricultura, pues entonces es arrancar a trabajar, comprar las tierras. Obviamente, si ya todas tienen los análisis de titulación y de papeles que se necesita, pues evidentemente ahí está la solución. Y no, digamos, generar una preocupación de orden legal y jurídico por un decreto que todavía está para comentarios hasta el 30 de septiembre. Así es, adelante. Yo quiero, perdón Claudia, yo creo que el escenario es bien interesante, sobre todo para que precisemos terminología y con permiso, Claudia, como moderadora, hago un comentario. Yo diría que hay, y me corrigen si hay alguna imprecisión, hay 4 mecanismos bajo los cuales el Estado tiene la propiedad de la tierra. Uno es porque nunca se la adjudicó a nadie, nunca se la entrega a nadie, entonces es un bien baldío y está asegurado. Otro es porque compra las tierras, que es el mecanismo que Juan David comprensión y que además es muy importante y que yo creo que se está apoyando desde muchos sectores, porque puede cumplir realmente la función social de la propiedad, esa redistribución de la tierra a través de las compras. Y hay otros dos que se llaman, otro que se llama expropiación y otro que se llama extinción de dominio. Y no podemos ir, son 4 totalmente separados. Entonces, y una precisión importante que quiero hacer entre la expropiación y la extinción de dominio es que la expropiación pues es un mecanismo en que el Estado, por motivos de utilidad pública, dice: qué pena, usted es propietario de este terreno, pero yo necesito pasar una carretera, que es una actividad de utilidad pública, necesito pasar, pero como yo no le puedo causar constitucionalmente ese perjuicio a usted por estar simplemente tener una tierra donde yo quiero pasar la vía, pues yo lo recompenso, y la Constitución dice que no hay expropiación sin indemnización, eso está totalmente claro. Pero la extinción de dominio es una figura bien sensible.
desde el punto de vista político, jurídico y de seguridad jurídica para el país. Y la extinción de dominio es bien, lo sabemos quienes hemos estado, digamos, en estos temas de tierra, viene de años atrás, digamos, por distintas fuentes, y nos podemos remitir hasta la ley 200 del 36, la ley 135 del 61, la ley 160 del 94, eso está intocable. Y los principios básicos de la extinción de dominio son dos: es que yo no explote la tierra o que esté incurriendo en violación de los recursos naturales, digamos, por generalizarlo aquí para no entrar en incisos de abogado. Y esas son las dos formas. Lo que sí preocupa, y tiene un componente bien importante, es que la extinción de dominio no tiene indemnización, porque se entiende que la extinción de dominio es el resultado de una sanción del Estado a una conducta indebida en el territorio, ¿cierto? Y entonces no hay indemnización. Lo que sí preocupa, y creo que no lo podemos pasar por alto, más allá de las buenas intenciones e importancia de la compra y adquisición de tierras, es que se nos amplíen, aparentemente por vía de decretos o del Plan Nacional de Desarrollo, las normas de extinción de dominio. Y da la impresión, pero eso lo podemos precisar también, Juan David, y da la impresión que sí se están ampliando. Primero, porque si no se reservan las áreas de protección para la producción de alimentos, daría lugar a extinción de dominio. Segundo, porque el proyecto de decreto anuncia con un nivel, a mi juicio, de preocupación, pero puede ser especulativo, espero que no, porque además no está dentro de las facultades del decreto, digamos que no puede llegar a tanto. Es decir, quiero hablar, cuando hablaba de los terrenos incultos que dan lugar a la extinción de dominio, dicen, ¿saben qué? Yo quiero reglamentar lo que quiso decir la ley 200 del 36, lo que quiso decir la ley 160 del 94, y 87 años después digo, ¿saben qué? Yo voy a considerar que es explotación regular del terreno. Y la explotación regular del terreno, a juicio, digamos, del decreto, pero por eso está para deliberación, y yo creo que no es necesario tampoco gastar muchos minutos cuando estamos en escenarios de discusión precisamente para esos espacios, que sería súper saludable que los podamos tener. No puede llegar a situaciones como, a nuestro juicio, se están tratando de extender esas causales de extinción de dominio, por ejemplo, por no cumplimiento de asuntos fiscales, totalmente reprochable, sancionable, y que tiene unos efectos pero distintos a la extinción de dominio, porque voy a hablar, si eso podría dar lugar a que un predio evaluado en un valor, o que pague impuestos sobre un valor y apareciera un valor comercial distinto, diera lugar a ello, o porque lo esté utilizando fuera de las áreas permitidas por la ley, o porque esté haciendo un uso del suelo que no es el reglamentado o el que está dicho precisamente por decretos del orden nacional y no municipal, como es el uso del suelo. Y esos temas son bien sensibles, y yo ahí comparto la preocupación de Andrés en relación con el tema, y son de pronto algunas de las alertas que nos levantan, digamos, la normatividad y proyecto de normatividad, que no es más que proyecto para efectos de discusión. Qué relevante este punto de la posibilidad de que no se requiera este decreto para explotar adecuadamente la tierra. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle al secretario Roldán, tal como lo mencionaba el doctor Montoya, uno de los principales elementos para potenciar el uso de la tierra en nuestro país es que se garantice la seguridad jurídica, y que esto lleva consigo garantizar su propiedad, su uso y su tenencia. ¿De qué manera el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas, plantea atender dicho requerimiento clave para el desarrollo de un programa sostenible en el tiempo? Sí, seguimos orbitando alrededor de la preocupación por el tema de seguridad jurídica de la tierra. Creo que ese va a ser el punto de debate y de conversación. Yo reitero lo que dije hace un instante. Nosotros como agencia tenemos toda la voluntariedad de dialogar, de respetar la propiedad de los propietarios, por supuesto, que la oferta se pague según su avalúo comercial. Nosotros como agencia no somos negociadores a la hora de una oferta de tierras, recibimos una oferta comercial que nos hace el IGAC o las lonjas de propiedad raíz, y ese es el avalúo que pagamos. Por supuesto, el propietario tiene derecho a apelar este avalúo con unas fundamentaciones técnico-jurídicas, y se tendrá que reevaluar. Lo que ha dicho Andrés, justamente pensamos que ese proyecto de decreto que está todavía en discusión es innecesario, como lo vi hace un momento. Creemos que es innecesario, no hay que avanzar en eso. Está la tierra ofertada, está el dinero, está la voluntad, está un muy buen ambiente. Hace un par de semanas hubo una reunión con el presidente de FEDEGAM, con José Félix Laforí.
Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, Comisión de Paz del Senado, la ministra de Agricultura, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural y el director general de la Agencia Nacional de Tierras, en el que buscaban justamente conversar sobre esas alertas, como ustedes lo han planteado aquí, sobre esas preocupaciones que hay alrededor de la seguridad jurídica y la tenencia de la tierra en Colombia, y lo que se buscó es dar todas las garantías para que pueda seguir avanzando el proyecto de reforma agraria y digamos, el proyecto de conversación y de acuerdo que hay con Fedegan. Y el balance de esa reunión fue muy gratificante, en muy buenos ambientes, en muy buenos términos. Producto de ello continúa el acuerdo con Fedegan al día de hoy y la oferta de tierras cada día continúa aumentando. Entonces, de nuestra parte, toda la garantía, toda la seguridad, toda la voluntariedad para que la gente que es propietaria del campo y quiera aportar a la reforma agraria no sienta que su propiedad está en riesgo. Muchas gracias. Exministro Valencia, en 2022, de acuerdo con el DANE, Colombia importó 14 millones de toneladas de alimentos. Considerando los proyectos que estamos hablando para potenciar el uso de la tierra y buscar una mayor producción local, y sabiendo que la implementación de estos proyectos toman unos tiempos importantes, ¿cómo podemos garantizar que no se ponga en riesgo la seguridad alimentaria? Yo primero aclararía que Colombia es un país donde no hay escasez de alimentos. Colombia está importando una serie de productos que necesita por insuficiencia, digamos, en oferta, pero no quiere decir que no haya una producción de alimentos para que toda la población, digamos, pueda acceder a ellos. Hay un problema de ingresos, digamos, hay un problema de inequidades sociales que dificulta que un grupo poblacional eventualmente no pueda, digamos, satisfacer el número de calorías diarias que necesita. Pero no es por cuenta de que falten alimentos, sino es más bien por cuenta, digamos, de que faltan ingresos, de que la población tiene que, digamos, tener una mejor condición social. Las cifras de pobreza monetaria, por ejemplo, mostraron que bajó la pobreza monetaria en Colombia, pero por ejemplo en las zonas rurales la pobreza monetaria aumentó. Entonces hay que garantizar, digamos, una serie de condiciones sociales para que las personas que hoy en día no pueden comer más de 2 comidas al día, pues puedan comer las 3 y de esa manera garantizar la seguridad alimentaria desde el punto de vista de los ingresos. Dicho esto, Colombia hoy en día está en capacidad de sustituir unas importaciones, eso no hay ninguna duda. Digamos, hay todo un movimiento alrededor del ciclo, digamos, maíz-soya, donde Colombia tiene un enorme potencial. Y todo eso se puede desarrollar si el gobierno sigue, digamos, como lo está haciendo aquí en este momento, en este panel, emitiendo señales claras en materia de seguridad jurídica para la tierra, porque para un inversionista que quiera hacer un megaproyecto de maíz en Córdoba o en Altillanura, pues necesita la certeza de que no va a haber una dificultad en materia de la propiedad o del uso. Y en ese sentido es importante que el gobierno tenga mucha apertura para que productores de afuera o inversionistas nacionales puedan acceder a 20, 30, 50.000 hectáreas en Altillanura y sembrar 50.000 hectáreas de maíz a una productividad de 7 o 8 toneladas por hectárea y automáticamente poder reemplazar casi que el 50% de las importaciones de maíz y hacer una rotación con soya y ahí no sustituye otro porcentaje importante. Entonces, pero se necesitan las condiciones y no solamente la seguridad, la tranquilidad de que la tierra no va a tener, digamos, alguna intervención por parte del Estado en cuanto a su utilización. Y segundo, pues generar toda una atracción de inversiones en materia de infraestructura, almacenamiento, secado, permitir que los empresarios pues puedan traer semillas transgénicas. Hay una cantidad de cosas alrededor que no solamente parten de la tierra, sino también de generar un ambiente que permita que las inversiones puedan sustituir importaciones, porque yo creo que ese es un uso que hay que darle hoy a la tierra. Colombia tiene mucha tierra disponible. Yo leía un documento que la capacidad que tiene Colombia para producir maíz digamos, en las zonas de mayor aptitud son tan grandes como Costa Rica. Es decir, Colombia tiene más de 15 millones de hectáreas que hoy en día pueden ser sembradas en maíz. Estados Unidos tiene 35 millones de hectáreas. Es decir, que nosotros si sembráramos las 15 millones de hectáreas, pues básicamente tendríamos para satisfacer la demanda nacional y poder exportar. Obviamente estamos muy lejos de eso, pero sí tenemos unas condiciones que nos permitirían sustituir importaciones. Y entonces, toda la estrategia de reforma agraria pues tiene que garantizar primero una mayor equidad a la hora de acceder a la tierra,
Hay que pensar, por supuesto, en el pequeño campesino, pero no enfocarse solamente en él, sino también permitir que el negocio agroempresarial en Colombia crezca, porque es ahí donde podemos volvernos, digamos, una potencia agroalimentaria para poder sustituir y para poder exportar a los mercados internacionales. Y obviamente el microfundio o el minifundio, del cual el gobierno habla bastante, me parece que es una medida adecuada, pero no debe ser el único enfoque de la política agropecuaria. No se debe restringir, digamos, por ejemplo, el acceso al crédito o limitar los montos para los grandes agricultores, porque pues en últimas se puede generar incluso un efecto negativo para los pequeños agricultores. Y yo creo que ahí es donde la política pues debe trabajar en incentivos para los pequeños e incentivos e inversión para que los grandes puedan, digamos, acceder a todos los incentivos para poder sustituir y exportar. Muchas gracias. En ese mismo sentido, también le quisiera preguntar al secretario Roldán y al doctor Montoya, ¿de qué manera la participación conjunta y los esfuerzos públicos y privados pueden garantizar el uso de la tierra se pueda potenciar de manera adecuada, contando con una infraestructura, con la tecnología, con la asistencia técnica requerida para explotar debidamente la tierra? Sí, vuelvo a Fedegan, qué pena que siempre vuelvo a Fedegan, porque es increíble, un sector que hace unos 6, 8 años atrás era crítico del tema de reforma agraria, hoy está montado en la necesidad de sacar la reforma agraria y hemos construido con ellos una relación muy importante y creo que ellos como empresarios, como industriales también representan el sentir de las personas que están aquí hoy en este congreso de la ANDI. José Félix Laforí viene proponiendo una cosa que se llama el modelo silvopastoril. Abejas, pasto, ganadería intensiva. Hace unos 4 meses la Agencia Nacional de Tierras compró un predio en San Marcos, Sucre, alrededor de 800 hectáreas, agrolonja, un predio con alta tecnificación, con alta capacidad de producción. En una hectárea tienen 40 vacas, eso es ganadería intensiva, pasa 24 horas allí, ni un minuto más ni un minuto menos, pasa otra porción de pasto y es una productividad bastante efectiva. Eso es un ejemplo mediante el cual las alianzas público-privadas pueden desarrollar proyectos productivos, porque Fedegan siempre ha manifestado que en todos los ejercicios de compra de tierras que estamos haciendo a todos sus asociados, ellos tienen la total disposición de apoyar en proyectos productivos y de dar la asesoría técnica para que los proyectos productivos salgan adelante. Entonces, este tipo de iniciativas dan cuenta de que el sector público y privado pueden trabajar de la mano y además es necesario e imperativo que trabajen de la mano. No hay otra opción para sacar esto adelante. El gobierno solo no podría avanzar con esto. Este gobierno plantea dejar una cuota inicial de la reforma agraria en Colombia, 114 millones de hectáreas, y vamos a formalizar 7 y 3 de compra. Eso es algo muy reducido, pero es una cuota inicial bajo la cual queremos avanzar y consideramos que también el ejercicio de cooperación internacional, que ha venido avanzando también muy importante con USAID, con OIM y otros cooperantes, nos permite también pensar proyectos de productividad a mediano y largo plazo que puedan dar una garantía y seguridad alimentaria. Y finalmente, diría que Colombia tiene que también proyectarse como los países de mayor productividad a 2045. Vemos que en estas mediciones a 2045 de países que tendrán uno de los PIB más altos, comienza a decrecer Estados Unidos, comienza a crecer por supuesto India, China, aparecen países como Indonesia, países como Nigeria, que antes, hace 5 o 6 años uno le parecía improbable pensar en países como Nigeria, como Bangladesh, como Indonesia, que aparecieran en el elemento de la productividad de manera importante en el escenario internacional. Y creo que en esa cooperación sur-sur de Colombia con estos países del sudeste asiático y de África pueden explorar también posibilidades de tecnificación y de desarrollo industrial para el sector agropecuario en Colombia. Yo diría, Claudia, y algo muy importante para agregar, digamos, a esos parámetros y buenas intenciones y gestiones, sin duda, del gobierno, que creo que hay algo importante y de pronto sería un mensaje relevante para la agencia. Sin duda, la Agencia Nacional de Tierras está cumpliendo una misión histórica desde su constitución. En este momento está acelerando más que nunca los procesos de clarificación y los procesos de clarificación de propiedad que, digamos, para simple claridad del auditorio que no esté familiarizado con el término, son aquellos que llevan a determinar si un bien es público o es privado, en pocas palabras. Y está determinando a partir de esos procesos de clarificación una buena parte de los predios
en clarificación que son públicos, esto es, vuelven a ser bienes baldíos, los recupera el Estado. Creo que hay una gestión importante la que pudiéramos abordar, porque en esa capacidad pública, digamos, de tener las tierras, de recuperarlas, de recuperar su tenencia y su propiedad, y de distribuirlas con los particulares, es que podamos tener herramientas un poco más eficientes de explotación del terreno. Es decir, mal haría unos proyectos que han sido invertidos de buena fe, con explotación, tierras producidas, con proyectos forestales o agropecuarios en curso, que de un momento a otro el propietario tenga que abandonarlos y no tengamos herramientas muy claras para arrendamientos, usufructos, métodos de explotación compartida, cuentas en participación, mecanismos de participación que permitan al menos a quien de buena fe ha invertido en el campo, la ley por alguna razón, sentencias de la Corte Constitucional y decisiones distintas, la agencia recupera para el Estado colombiano, que en últimas para todos nosotros, esa propiedad de la tierra. Sí es clave que podamos tener a través de esa operación conjunta que el empresario pueda continuar en una herramienta al menos de tenencia mientras por lo menos termina una época de producción, porque además para el Estado también es una carga tener tierras incultas en producir, que hay que cuidar, que de luego hay que repartir entre campesinos y demás, no es algo fácil. Entonces mi único llamado frente a esa gestión tan importante es la agencia de recuperar tierras vía procesos de clarificación de propiedad, es que tengamos herramientas un poco más desarrolladas para que el empresariado pueda desarrollar conjuntamente con el Estado esas tierras, pueda explotarlas, pagando la retribución que sea correspondiente para el Estado, y creemos que en eso puede ser un paso adelante del Estado colombiano. Muchas gracias, secretario. Por supuesto, Andrés. De hecho, la orientación puntual que ha hecho el presidente de la República que nos ha dicho de manera directa, es no compren tierras que ya están produciendo. Por favor, absténganse de comprar tierras que ya están produciendo, un nivel de productividad alto, que saben cómo sacar el negocio adelante. Entonces, esa ha sido la orientación del presidente, justamente por todos los argumentos que acabas de plantear. Eso implicaría un desgaste, ponerse a comprar tierras que ya tienen un nivel de productividad, que la gente sabe cómo funciona el negocio, que sabe cómo está la cadena de distribución y de comercialización. Eso, digamos, es improcedente. Entonces, fundamentalmente se están comprando tierras que son ociosas, por así decirlo, pero la orientación es a evitar comprar tierras productivas, porque implica un desgaste mucho más grande y, digamos, más desgastante en términos técnicos de la aplicabilidad para la gente que llegaría allí a adquirir esas tierras. Un ejemplo de clarificación importante que tuvimos hace poco: Simití, sur de Bolívar, El Garzal, deslinde de 3.000 hectáreas. Es un territorio que un tiempo está bajo agua, otro tiempo está seco, y se está en este momento reglamentando el plan de utilización y derecho de uso de los campesinos que están allí, para que puedan desarrollar cadenas productivas tanto de manera anfibia, tanto cuando están bajo agua como cuando están de manera seca. Entonces, es un ejemplo de deslinde de un terreno que se recupera para la productividad eficiente en una zona importante del país como lo es el sur de Bolívar. Muchas gracias. Bueno, una pregunta final, porque aquí el tiempo se ve que está a punto de agotarse. En América Latina, hace varios años, muchos países han resuelto el conflicto de la propiedad de la tierra. ¿Cuál es ese empujón que nos falta para rápidamente no va a ser, pero que para poderlo resolver en nuestro país? Exministro. Bueno, yo creo que un poco lo que hemos venido hablando en la mañana, pues ha demostrado básicamente que Colombia tiene la posibilidad de hacer una reforma agraria, digamos, acelerada como nunca antes. Este gobierno pues ha mostrado claramente toda la voluntad para hacerlo, y yo creo que en ese sentido hay que enviar los mensajes como los que estamos, digamos, recibiendo esta mañana, y me complace pues también que haya habido reuniones, digamos, con la oposición para esclarecer un poco qué es lo que se quiere hacer con los decretos, o eventualmente no hacer nada, simplemente no sacar los decretos y seguir como están, porque pues hay una serie de instrumentos con los cuales el gobierno hoy tiene. Básicamente es un tema más de voluntad, de ejecución, de capacidad de ejecución, porque como lo dijo la viceministra esta mañana, al Estado le queda muy difícil ejecutar. Y hace 2 días salió un informe del Banco Mundial sobre clima y desarrollo en Colombia, y decía que uno de los grandes desafíos que tiene un país como Colombia para ser resilientes en materia climática es la incapacidad de ejecución del sector público y también del sector privado. Y en la medida en que el gobierno sigue ejecutando o empiece a ejecutar, porque yo creo que hay un rezago importante en la ejecución del gasto público, en la dirección como se está veniendo planteando, es decir, compremos las tierras, evitemos que haya un uso ineficiente del suelo, tratemos de hacer más eficiente la ganadería. Cada vez que yo recojo una vaca
que hoy en día es por hectárea y la meto al lado de otra y tengo 2 vacas por hectárea, yo voy liberando mucha tierra para la agricultura y en ese sentido hay que ir por esa dirección y garantizar, digamos, no solamente que haya una distribución de la tierra, pero que también se produzca en esas tierras, digamos, ¿no? El problema no se resuelve entregando la tierra, como tal vez lo dijo alguien esta mañana, sino que también se produzca y se utilice, porque un poco la historia muestra a los indígenas del Cauca que quieren mucha tierra, pero si usted mira el censo del DANE, del censo agropecuario, uno se da cuenta que los indígenas, por ejemplo, no cultivan la tierra, pero quieren más tierra. Entonces, el tema no solamente es de distribución de tierra, de que haya más propietarios, sino que también haya más producción. Y eso no se logra simplemente con que yo le compre a Fedegan o a los afiliados de Fedegan o a los ganaderos, sino que también uno de la mano vaya y establezca el proyecto productivo y siga en la cadena y asegure su comercialización y asegure ojalá de pronto un pedacito del mercado internacional. Muchas gracias. 30 segunditos, doctor Montoya. No, simplemente 21 ya. Simplemente creo que comparte con Andrés la oportunidad histórica de tener una reforma agraria en Colombia, es la oportunidad histórica de que sellemos y al fin tengamos reglas de claros juegos o reglas de juego claras hacia el futuro, que podamos estar en esa línea. La compartimos en los escenarios de deliberación, vía Congreso, como hay que, digamos, como corresponde si ese fuera el escenario. Y yo creo que algo fundamental es que participemos conjuntamente el Estado y el sector público colombiano en el desarrollo del agro colombiano. Yo digo, personalmente son los proyectos que más nos emocionan desde el punto de vista de inversión, la gestión, la infraestructura, la inversión social que hay a través de los particulares invirtiendo en el campo es importantísima y que enviemos mensajes positivos para que reatraigamos la inversión en Colombia, nacional o extranjera, cuando haya lugar, con las reglas claras a que haya lugar y que no nos sigamos encontrando tantas taras definitivamente en cuanto sí, pero no, pero estamos a la pendiente de la decisión de las Cortes en uno o en otra materia y que tengamos un escenario de estabilidad, confianza, seguridad y finalmente ese escenario de normatividad estable y duradera. Muchas gracias, Andrés. Secretario, un mensaje final. El uso de la tierra en Colombia todavía es premoderno. Esto lo solucionaron ya rápidamente países como Corea del Sur, como España, como Chile, pero bueno, para ellos aplican condiciones y restricciones. Hay que ponerle asterisco porque eso fue en dictadura. Lograron hacerlo en dictadura, entonces hay que poner un asterisco gigante a esos países. Pensamos que la cuota inicial para que la productividad avance en Colombia es la tenencia de la tierra, es el primer paso. Como lo decía el exministro, pues desde luego nuestros colegas de la ADR tendrán que llegar con los proyectos productivos y poder sostenerlos en el tiempo y el espacio para que eso sea viable. No basta con tener la tierra, con formalizarla, con comprarla, sino que, por supuesto, avancen los proyectos productivos y tengan una capacidad de distribución y de comercialización. Este gobierno ha formalizado en estos 13 meses y un poco más de gobierno 1.300.000 hectáreas. Hemos formalizado en este gobierno. La compra de tierras, hemos comprado 43.000 hectáreas de tierras. Aspiramos en lo que resta de este año a llegar a 100.000 hectáreas y los años siguientes, 2024, 2025 y 2026, 500.000 hectáreas de tierras compradas por cada año. Y las metas de formalización para cada uno de esos años, la de este año ya la cumplimos, era 1.130.000, vamos en 1.300.000, ya cumplimos la meta de este año. Para el año 2024 es de 910.000 hectáreas, para el año 2025 es de 1.011.000 hectáreas y para el año 2026 es de 918.000 hectáreas. Nuestras metas están encaminadas a cumplir este hectareaje y ejecutar los recursos que necesitan para eso y tenemos toda la disposición y la voluntariedad para sacar la reforma agraria adelante. Muchas gracias. Gracias a todos. Qué importante estos escenarios de diálogo que sencillamente compartir la experiencia conjunta pues nos va a ayudar a alcanzar nuestros objetivos en el uso de la tierra. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas.